de este tema. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 13 de Job, versículo 23, dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. Y nuestro tema se llama Sin rodeos, que hoy en día la iglesia eh, ha perdido algunos valores del sentido de lo que el Señor pide de nosotros en nuestra vida, y que gracias a Dios por su luz, porque nos enseña, nos muestra y nos da a conocer acerca de nuestra propia persona y las leyes que Dios estableció. Pero el Señor siempre ha hablado sin rodeos, es decir, gracias a Dios por nuestros hermanos que escriben este libro, que pusieron este tema, que sin rodeos. Y a nosotros como personas no nos gusta que nos engañen, nos gusta que nos digan la verdad. Entonces Dios, a través de su palabra, Él nos dice la verdad acerca de su palabra, de sus leyes, pero a su vez también nos dice a nosotros sin rodeos. Habla a nosotros de nuestro comportamiento, de nuestra vida moral, que después de haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y que vamos ¿cómo se puede decir?, progresando en nuestro caminar con Dios, y que Dios también nos va enseñando cosas nuevas. A Él nos va mostrando luz de su palabra que tal vez nosotros no conocíamos antes, pero al mismo tiempo también nos enseña cuál es nuestra condición y cómo Dios nos ve, y actitudes o cosas o esas partes o esos puntos ciegos de que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Entonces el Señor habla sin rodeos, y el Señor siempre ha mostrado y Él nos ha, a través de su palabra, nos ha enseñado acerca del pecado. Pero si nosotros pudiéramos pensar qué es el pecado realmente en esencia, es ese pecado. El pecado es energía, o un movimiento, o una vitalidad de expresión y poder de ejercitar. Y esta energía es la que utilizamos mal, o es esa que se usa con abuso. Entonces, esa energía que nosotros utilizamos de manera equivocada, porque cuando nos enojamos hacemos muchas cosas que tal vez no haríamos cuando no lo estamos. Pero lo cierto es que el Señor nuestro Dios, en cada situación que vivimos, en cada momento que vivimos, incluso en el trabajo, en la escuela, incluso hasta en casa, todo eso que pasa es para Dios mostrarnos a nosotros qué parte de nuestro ser todavía no es como Dios. Entonces, y que va en contra de su naturaleza. Y también habíamos visto que en qué tipo de naturaleza se convierte la santa energía dada por Dios al usarla para pecar, porque ella se convierte en esta energía manchada, sucia y contaminada y corrompida. Ella se transforma en esa fuerza rebelde, es decir, que cuando nosotros nos rebelamos en contra de su verdad, somos crueles y utilizamos en sentido contrario el propósito original de esta energía que Dios nos dio, para utilizarla, y la utilizamos de manera equivocada. Así es que Dios otorgó una cierta medida de el hombre mismo, se le dio una medida de energía santa y divina. Así es que su enojo, su celo, de su encanto, de su aborrecimiento, que el hombre ha hecho un mal uso de esa capacidad. Y que cómo fue que las criaturas o seres malos de las creaciones de Dios, además de Adán, pecaran, si Dios los hizo perfectos. Así es que eh, dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, y que en el capítulo 32 dice la escritura en el versículo 4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces, Dios hizo la obra perfecta, pero Él ya cada uno nos dio esa energía que podemos utilizar de manera positiva, y, y que Dios también otorgó este libre albedrío, esa voluntad de poder elegir, que es el único
¿cómo se puede decir? Ah, ¿Cómo decirles? Se me fue la palabra. La única obligación que Dios le dio al hombre es precisamente esa, de elegir. Dios estableció su ley y a través de que nosotros leemos y el entendimiento que Dios nos da a través de su palabra, entonces nosotros podemos utilizar esa energía y podemos nosotros elegir de qué manera vamos a utilizar esa energía que Dios nos dio. Y fíjense, y si nosotros pudiéramos ver las consecuencias que generó o que heredó el pecado a la tierra, es que en Génesis capítulo 3 versículo 17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, la consecuencia que generó el pecado, perdón, es la maldición. Pero no solamente trajo maldición, sino también dolor, que dice en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Entonces, además de traer maldición, también trajo dolor. Y en el siguiente versículo, en el 18, que dice, y espinas y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Además trajo esterilidad a la tierra. Y estas son las consecuencias del pecado, que además que tiene que ver con la tierra de nuestro corazón, que esa tierra, por causa del pecado, trajo maldición, dolor, esterilidad, que cuando el pecado afectó al hombre, perdón, ¿qué son las cosas que acontecieron? Así es que eh, en Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y nosotros podemos ver aquí en esta parte que a partir de entonces el hombre se hizo mortal. Y estamos leyendo una cita del primer hombre, que es Adán. Y aquí la escritura habla que vivió 930 años y murió. Entonces, a causa del pecado, ¿qué es lo que provocó? Es que el hombre se hizo mortal o condenado a morir. Y en Filipenses capítulo 3, en el versículo 21, dice la escritura también acerca de las cosas que le acontecieron al hombre por causa de el pecado. Filipenses 3, versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, dice aquí la escritura, él va a transformar este cuerpo porque se hizo vil, perdió la gloria de Dios y el Señor quiere transformar este cuerpo y que de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Así es que lo que Dios va a hacer con este cuerpo es realmente transformarlo. Porque nosotros podemos ver los límites que tenemos con este cuerpo, nos cansamos, a veces no queremos buscar el rostro de Dios, a veces no queremos doblar nuestras rodillas, a veces no queremos arrepentirnos, ir a los pies del Señor Jesucristo y clamar por su perdón. Pero lo que Dios quiere hacer es que con este mismo cuerpo que nosotros hemos fallado, que hemos pecado, con este mismo cuerpo es que el Señor quiere transformar. Pero por causa del pecado, este cuerpo se hizo vil y perdió la gloria de Dios. Y Santiago 3 dice que además de lo que sucedió con este cuerpo que se hizo vil y perdió la gloria, dice en Santiago capítulo 3, en los versículos 6 y 7, dice que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y las aves y las serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Y que lo que sucedió con las cosas que acontecieron por causa del pecado es que también se contaminó. Y aquí dice que en el versículo 6 dice que la lengua es un fuego. Entonces también nuestra lengua se contaminó.
y también contaminó todo nuestro cuerpo, alma, espíritu, a través de esto que se contaminó. Y podemos ver que, por ejemplo, hace unos días estuve en el hospital y uno ve cómo atienden los doctores, tratan de utilizar las jeringas cuando inyectan o cuando ponen, van a poner suero, y esa misma aguja la echan en un contenedor que es exclusivamente para eso, y vuelven a utilizar otra aguja nueva, y esas que ya utilizaron las desechan, ya no las ocupan más. Y uno ve cómo tratan de que no se contamine, y utilizan cosas que están ya estériles. Entonces vemos nosotros que la importancia, si eso es en lo natural y en la salud de las personas, eh, eso es el cuidado que Dios tiene, que no nos contaminemos. Ciertamente que esas son parte de las cosas que acontecieron por causa del pecado del hombre. Pero algo que también sucedió, que afectaron al hombre, que nos afectaron a nosotros por causa del pecado, es que dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 6, y en el versículo 23 dice: mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Así es que el ojo del hombre también se hizo tenebroso. Y entonces dice: si tu ojo fuere malo, dice, todo tu cuerpo será tenebroso, o estará en obscuridad, y no te darás cuenta de lo que sucede realmente en el corazón. Entonces, por causa del pecado, también el hombre se hizo tenebroso, o esas partes oscuras que desconocemos de nosotros mismos, y que también hizo que el hombre saliera del huerto del Edén, de esa casa de placer, de ese lugar de deleite, y que Dios sacó al hombre del huerto del Edén, y que por causa de su pecado, no es que Dios los haya sacado, sino que por el pecado del hombre es que salió. Entonces, dice en Génesis 3:23, dice: y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Entonces, Dios lo sacó del huerto por causa de su desobediencia. Dios no hubiera sacado al hombre si el hombre no hubiera fallado en el mandamiento que Dios le dio. Y sin embargo, vemos aquí en este pasaje que dice la escritura que y sacólo Jehová del huerto del Edén, lo sacó de esa casa de placer. Así es que Dios ha traído para nosotros bendición, lugar de deleite, pero por causa del pecado salimos de ese lugar. Así es que experimentó también el hombre la separación de Dios, y que estar separados de Dios, a veces uno dice: queremos estar de la persona que amamos, queremos estar cerca, y que Dios, cuando está con nosotros, dice la escritura que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hemos escuchado promesas también del Señor nuestro Dios que habla acerca de la promesa que Dios hizo a sus discípulos, o a aquellos que seguimos al Señor. Dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso nos da confianza de que Dios está con nosotros, que está cerca de nosotros, que está ahí presente en nuestra vida. Y sin embargo, podemos nosotros ver que el libro de Isaías, capítulo 59, que en el versículo 2 dice, Isaías 59, versículo 2 dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Esto es lo que afectó nuestra vida por causa del pecado, y que a través de ese pecado adquirimos una deuda, y que dice Romanos 8, versículo 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que sirvamos conforme a la carne. Así que nos hicimos deudores. Así es que el pecado es
el pecado de una persona genera consecuencias en sus descendientes. Pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, que, que ese pecado afecta incluso a nuestra familia. Y que a través de el pecado, que trae consecuencias a nuestros descendientes, hasta que el Señor viene a cortar la maldad. Pero ahorita estamos viendo de qué manera afectó el pecado al hombre. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, que dice en el versículo 5, dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Entonces, ese pecado, iniquidades afectan y generan consecuencias hasta la cuarta generación de los descendientes. Y que el Señor dice que el pecado puede tener consecuencia hasta nuestras generaciones. Se dice que existe una escalera descendente del pecado. ¿En qué consiste esta escalera descendente? El pecado, aun cuando es pecado, sin embargo, existen diversos niveles de él. Y estos se establecen en un nivel descendente de acuerdo al nivel de la gravedad. No es entonces extraño que la Escritura mencione acerca de pecados de hierro, iniquidades, transgresiones, rebeliones y traspasos. Pero vamos a ver cuáles son los pecados. Primero, los pecados por hierro. Y que la palabra en hebreo para hierro es shagá. Y si alguno de ustedes lee o ha estudiado la concordancia Strong, es la palabra 7686. Y vamos a ir al libro de Levítico y vamos a ver sobre estos pecados de hierro, que esta palabra shagá, que está en Levítico capítulo 4, y vamos a dar lectura al versículo 13. Y dice el versículo 13: y si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el negocio estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Entonces, acerca de los pecados de hierro, y esta palabra shagá significa extraviarse, perderse, significa descarrilarse, apartarse de, errar, violar la ley, equivocarse, y todo esto se refiere sin querer, sin estar consciente o enterado. Pero hay pecados que cometemos que incluso no sabemos si es bueno o malo. Pero una vez que tenemos el entendimiento, entonces ya no son pecados de hierro, o que es por pecados de ignorancia, o algo que no sabíamos. Pero el pecado por hierro es cuando se desconoce, y también tenemos que arrepentirnos por ese pecado. Entonces, y la Escritura menciona de estos pecados de hierro, que es cuando nos extraviamos, perdemos, nos descarrilamos, nos apartamos. Pero todo esto es sin querer y sin estar consciente o enterado. Es decir, tal vez nos extraviamos, nos perdemos, nos descarrilamos, nos apartamos, a veces porque todo es sin querer o sin estar consciente o enterado. Por ejemplo, uno dice, por ejemplo, en el Distrito Federal, en el reglamento de tránsito, antes la vuelta a la derecha era continua con precaución, aunque hubiera un semáforo, dar prioridad primero a los peatones, pero resulta que ahora ya no es, perdón, ya vuelta a la derecha ya no es continua. Entonces, uno entiende, y yo en algún momento fui al Distrito Federal y me pasé de la derecha así, y alguien me dijo: oye, el reglamento de tránsito ya cambió, ya la vuelta a la derecha, ya no es continua. Y dije: pues no sabía, perdón.
Entonces hay cosas que, por ejemplo, cuando no se saben, eso es a lo que se refiere la escritura, pecados de hierro, que es algo no, que erraste, pero fue sin querer, sin estar consciente, o no estabas enterado de que era así, pero una vez que se está enterado, entonces ya es diferente. Y habla también el Señor sobre los pecados, y la palabra pecado en hebreo es katá, la palabra 2402 y dice la escritura en el Salmo 103 y dice 103 en el versículo 3 dice él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Perdón, Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y este pecado significa ofensa, una falta a, significa errar el blanco, pasar por alto, no acertar, pecado, violación a la ley. Eso es lo que es el pecado. Es una falta a la ley de Dios, errar el blanco, pasar por alto, algo que ya sabemos, no acertar, violar su ley. Cuando hemos conocido la ley y no lo queremos hacer, somos pecadores por elección. Y porque Dios nos ha enseñado su ley. Cuando viene alguna prueba, donde nosotros a veces sentimos la tentación de mentir, es porque Dios ya nos capacitó para vencer, no para mentir. Y sin embargo estamos en ese, por así decir, en ese dilema donde tenemos que elegir qué es lo que vamos a hacer. Entonces la palabra de Dios menciona acerca de estos pecados, que vemos el pecado de hierro, pero también en sí el pecado, que es una falta a, o errar el blanco, pasar por alto algo que ya sabemos, eh, y que son los pecados cotidianos que se cometen como parte del proceso de transformación. Pero si pudiéramos hablar sobre valores en relación a lo que es Dios, nosotros necesitamos ser leales a Dios. No leales a una denominación o a una iglesia, sino simplemente ser leales a Dios. Y por supuesto que todos pertenecemos a alguna denominación y que, eh, y que en esa denominación en la que estamos aprendemos de Dios, por supuesto. Pero aquí lo importante es ser leales a Dios. Tengo la bendición de pertenecer a la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo. Y, y en la denominación que yo estoy, como persona, como cristiano, tenemos que ser leales a Dios primeramente. Y cuando somos leales a Dios, entonces nosotros podemos saber que fallamos en el camino, por supuesto, pero que estamos aprendiendo porque estamos en el proceso de transformación que Dios está haciendo y que tenemos que confesar nuestros pecados. Porque la palabra de Dios menciona así en este versículo que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, Dios es bueno y aunque fallamos, el Señor nos enseña que cuando pecamos y lo pasamos por alto, a lo mejor por el sentimiento que teníamos en ese momento, pero que Dios nos ayuda, que en esta vida cotidiana es parte del proceso de transformación y que tenemos que aprender a reconocer. Y que hay mucho que hablar en relación a lo que son los pecados, pero y también vamos a ver que la escritura también habla sobre iniquidades, que la palabra en hebreo es abón y es la palabra 5771 de la concordancia Strong. Y en el Salmo 103, en el versículo 3, encontramos esta palabra donde dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y esta palabra iniquidad, que en hebreo es abón, significa iniquidad, significa perversión, significa injusticia, torcer, deformar, distorsionar, trastornar, maltratar,
mal pensado, mal intencionado, maldad, apartarse de la luz. Y todo esto, este tipo de pecados, por ejemplo, el pecado de ignorancia es que todo es sin querer y sin estar consciente ni enterado. El pecado y lo que vimos de pecado que es kata, son pecados cotidianos que se cometen como parte del proceso que nosotros tenemos en el camino de Dios. Pero las iniquidades, estamos viendo que es algo diferente, porque dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esta palabra iniquidad que vimos que es abón, es perversión, injusticia, torcer, deformar, distorsionar, maltratar, mal pensado, mal intencionado, maldad, apartarse de la luz. Entonces es cuando este tipo de pecados nos hacen cometer cosas injustas, a torcer las cosas que son verdaderas, a distorsionar, a maltratar, mal pensado. Y todo esto es de manera consciente, porque ya lo sabemos y a pesar de eso, empezamos a hacerlo. Y yo recuerdo que cuando iba en la primaria alguien siempre me molestaba. Y yo no me defendía de nada. Y el muchacho como que se sentía bien en hacerme sentir así y yo trataba de evitarlo lo más posible. Pero estaba pensando sobre este tipo de pecados de iniquidad. Es cuando a veces hasta nos sentimos bien en molestar a otros. Incluso nos sentimos, este tipo de pecados de iniquidad eh, eh, es cuando nos apartamos de la luz. Es decir, que como creyentes estamos en el camino, pero aun cuando escuchamos su ley y escuchamos sus mandamientos, decimos, no lo quiero hacer, porque todo es de manera consciente, intencional y con el conocimiento y con causas. Entonces el pecado de iniquidad es esta perversión, esto que a pesar de tener el conocimiento de que no es agradable delante de Dios, a pesar de ello, este, lo seguimos haciendo. Entonces, que Dios nos ayude a que nosotros podamos darnos cuenta de estos pecados. Si cometemos pecados de hierro, aunque son pecados por ignorancia, pues hay dos tipos de ignorancia, porque hay ignorancia de que no sabemos, pero también hay otro tipo de ignorancia que dice, no quiero, no sé, pero tampoco quiero saber. Entonces, ese tipo de ignorancia, ¿no? Pero pecados es que ciertamente que le fallamos y tenemos que arrepentirnos y decirle a Dios, no quiero que esto sea parte de mi vida, pero quiero confesarte mi pecado. Y cuando aún nos damos cuenta de que hay iniquidad en nosotros sobre algo que ya estamos conscientes y que ya tenemos el conocimiento y que a pesar de eso lo seguimos haciendo, tenemos que tener cuidado eh, porque y más adelante, si Dios nos permite, vamos a ver sobre estos pecados más, pero queremos agradecerles que tomen este tiempo para escuchar estos temas y que agradecer al Señor nuestro Dios por su palabra, agradecer la vida que está a través de este estudio y que podemos agradecer a Dios porque Él nos envía su luz a cada uno de nosotros. Agradecer la vida de nuestro hermano Sergio Gasca, que hizo este cuaderno de escuela dominical y que sacó extractos de los libros de la reverenda Berre Hicks y también el trabajo de su familia, de nuestra hermana Flor, de sus hijos, del hermano Alex, de Sergio, de Ruth y que de Yedidia, que son trabajos que ellos han hecho. Entonces agradecemos a Dios por ellos y queremos invitarlos para que sigan escuchando este programa y que esperamos nosotros que sea de bendición para ustedes y que a través de los temas nos demos cuenta de en qué área de nuestra vida estamos fallando a Dios y qué nosotros necesitamos ver y reconocer para venir a los pies de Jesús y poder decir al Señor nuestro Dios que
que Él es bueno y que todo lo que vivimos, Dios tiene un propósito y que ya hemos sido capacitados para ser vencedores, pero que también sabemos que necesitamos saber lo que hay en nosotros, porque dice su palabra en el libro de Job: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. Entonces queremos agradecerles esta noche por el tiempo que toman ustedes para escuchar este programa, y agradecerles que el tiempo que se toma para compartir esto. Nuestra oración es que sus vidas sean bendecidas y que puedan continuar en el camino de Dios en victoria hasta que el Señor nuestro Jesucristo venga por nosotros, o que si Él nos llama a cuentas, que nos encuentre siendo vencedores, luchando y batallando con nuestra propia naturaleza para seguir el camino de Dios, que hay cosas que todavía en nosotros no son de acuerdo a su voluntad, pero que sabemos que necesitan ser cambiadas, y que a través de esta preciosa palabra que hace la transformación día con día, que esta palabra que escuchemos no vuelva a Él vacía, sino que tenga que cumplir con el propósito por el cual el Señor la ha enviado. Que Dios los bendiga, hermanos, y agradecemos que hayan tomado este tiempo. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios nos permite, el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Gracias. Tu gracia siempre me sostiene. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz.